Hoy queremos estudiar las formas en las que el calor se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Hemos visto en los videos anteriores los efectos que tiene el calor en un objeto. Hemos visto que le puede cambiar la fase, es decir, cambiar el estado en el que está, o que le puede aumentar la temperatura. Ahora vamos a ver de qué maneras el calor se puede transferir. De hecho, vamos a hablar de tres maneras. La primera se llama conducción, la segunda se llama convección y la tercera radiación. Empecemos con la conducción. La conducción es un tipo de transferencia de calor en la cual los cuerpos calientes y fríos tienen que estar en contacto físico. Ese contacto puede ser a través de una superficie que sirva como de umbral entre un objeto y el otro. Puede ser también como una especie de barra, como vemos aquí, o puede que incluso sea una puede que incluso sea un tipo de contacto superficie con superficie. Entonces, cuando un cuerpo caliente está cerca de un frío, entonces lo que estamos viendo aquí en esta animación es que el calor de esta flama, que es en este caso el objeto caliente, hace que el cuerpo que está frío empiecen sus moléculas a agitarse. Y esa agitación pasa de una a la otra, y así el calor va propagándose por todo el objeto, por todo el sol. Entonces, ¿qué se ha descubierto en cuanto a este asunto de la transferencia de calor por contacto? Bueno, se ha descubierto que depende de algunos factores. Podemos enunciar 4 factores que interfieren en esta corriente térmica que fluirá del caliente al frío. Y uno de ellos será el contacto, superficie de contacto, o área, en este caso el área transversal que está acá. Cuanto mayor es el área de contacto entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío, entonces mayor es la tasa a la que fluye el calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Por eso estamos viendo aquí esta iguana que está tratando de poner todo su vientre en el suelo caliente para que el calor del suelo pase hacia ella. De cuanto más área haya en contacto, pues mayor calor será. Ahora, otra cosa que influye es cuánto calor, cuál es la temperatura del depósito caliente o el depósito frío. Entonces, si el depósito caliente está mucho más caliente que el frío, entonces esta corriente térmica será enorme. Y otro aspecto que es el tiempo de contacto. Entonces ya vimos el área de contacto, la diferencia de temperatura, pero el tiempo de contacto es importante. Cuanto más tiempo pase en el contacto, más calor fluirá de un objeto al otro. Y también va a depender del tipo de material que sirve de contacto. Hay materiales que son aislantes, como los plásticos, algunas resinas, etcétera, y materiales que son muy buenos conductores del calor, como los metales. Bien, entonces estas 4 cosas que están acá afectan directamente al calor que se va a transferir. Pero hay una cosa que afecta inversamente al calor transferido, y es cuán espeso es el material de contacto. En este caso, cuanto mayor sea esta distancia entre que separa, en este caso la distancia es de este objeto que sirve como conector, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor sea esta distancia que separa los dos depósitos calientes y fríos, entonces menor calor podrá fluir. Eso lo podemos apreciar en varias imágenes que vamos a ver adelante. Entonces, uniendo todas estas cosas, llamándole área en mayúscula a la superficie, delta T a la temperatura y el tiempo de contacto con una T, y K llamándole K a una constante de cada material, y D a la distancia que hay de contacto entre cuerpo y cuerpo. Entonces esta fórmula es la que me permite a mí calcular cuánto calor va a fluir de un material a otro, conociendo el área de contacto, las temperaturas, el tiempo de contacto y la separación, y el tipo de material que sirve de contacto.
Entonces, ese material que sirve de contacto puede tener diferentes conductividades. Esta tabla aquí registra algunas conductividades típicas de algunos materiales. Cuanto mayor es el número, significa que es mejor conductor del calor. Y cuanto más bajo, pues es que es más aislante. Veamos, por ejemplo, algunos valores muy bajos aquí serían el caso de la glicerina, el corcho, el amianto, el aire. Son muy pésimos conductores del calor. En cambio, el acero, vean que tiene un número elevado. La plata es uno de los mejores conductores del calor, porque miren, este es un número muy alto. Y en sí hay otros materiales acá. Obviamente, si yo necesito, por ejemplo, hacer un recipiente para cocinar, por ejemplo, entonces, ¿qué preferirían? ¿Hacerlo de acero o hacerlo de plata? ¿En dónde herviría más rápido el agua que pongamos arriba? Pues la plata conduce mejor el calor de la parrilla hacia la superficie que estaríamos calentando acá. Entonces, la, algunos utensilios de alta cocina usan eh, usan materiales que tienen una conductividad térmica elevada. En cambio, a veces yo necesitaré aislar el calor y por lo tanto utilizaré materiales con una baja conductividad, como el corcho, la madera, etcétera. La fibra de vidrio es un gran aislante y por eso se coloca en medio de las paredes para aislar aquellas casas que están en climas muy extremos. Vamos a ver un ejemplo donde utilicemos esa fórmula, ¿verdad? Dice cuánto calor pasa del exterior hacia el interior de una casa durante 2 horas si el grosor de la pared de concreto es de 25 centímetros y el área total de las paredes de esa casa es de 50 metros cuadrados. Bueno, noten que nos dan la temperatura del exterior, que es 30 Celsius. El interior de la casa es 20. Podemos imaginar que el interior de la casa es este lado de acá, que está a 20 Celsius, y que el exterior está 30. Y que antes era una barra la que servía de contacto. Ahora lo puedo poner que es como un bloque. Y este bloque me tiene un área, que es el área de las paredes, 50 metros cuadrados. Y tiene un espesor que es de 25 centímetros de ancho, que es el que estamos viendo aquí. Entonces sacamos los datos y tenemos área, 50 metros cuadrados. La distancia del grosor de 25 centímetros, punto 25 metros. Y me dan el tiempo, que ya dijimos que son 2 horas, o sea 7200 segundos. Y de una tabla me dice que el concreto tiene una conductividad de 0.8 julios por metro Kelvin. Me están preguntando cuánto calor fluirá. Y entonces aquí tenemos la fórmula. Al poner los valores tal cual están aquí en esta... sí, a ver, sí, aquí están todos los valores así, perdón. Aquí falta la diferencia de temperatura, que son 10 Kelvin. Esto es de restar 30 grados del depósito caliente menos 20 del frío. 30 menos 20 da 10 Celsius grado. Pero como un Celsius grado también es lo mismo que un Kelvin, entonces 10 Celsius de diferencia es lo mismo que 10 Kelvin de diferencia, ¿verdad? No la conversión directa, sino la diferencia de temperatura en Celsius es la misma diferencia de temperatura en Kelvin. Entonces, todos estos datos cuando los ingresamos nos da 11.5 megajulios. O sea que en esas 2 horas pasan un poco más de 11 millones de julios de calor del depósito caliente al depósito frío. Entonces, este calor podemos imaginar que es esta corriente térmica que está fluyendo desde el exterior de la casa al interior. Obviamente, no todo está aquí claro porque aquí estamos suponiendo que la temperatura de la casa se mantuvo en esas 2 horas a 20 Celsius. Eso no es del todo cierto porque mientras fue ingresando calor, es obvio que la temperatura interna debió también aumentar. Entonces, como hay una cantidad aquí que está variando, entonces ya hacer el ejercicio con exactitud habría que utilizar otras herramientas como el cálculo y no esta fórmula algebraica que tenemos acá, ¿verdad? Bien, pero veamos en estas ilustraciones cómo esa fórmula se ve en acción aquí. Aquí en este gecko está evitando que el calor de la arena entre a su cuerpo porque lo estaría cocinando. Entonces, ¿qué factor está reduciendo aquí
Entonces, según una fórmula que vimos antes, bueno, aquí está reduciendo el área de contacto. Solo está poniendo dos patas sobre la arena y eso minimiza entonces el área de contacto y por lo tanto minimiza el calor que está ingresando hacia su cuerpo. Obviamente cuando ya sienta que la temperatura de esa pata está muy alta, entonces pondrá la otra e intercambiará los papeles. Ahora, ¿qué vemos acá? En este caso, aquí también ella, la que está haciendo tortillas, debe minimizar, o puede ser él también, minimizar el calor que fluye del comal hacia su mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer si no quiere que se queme? Entonces es minimizar el tiempo de contacto. De cuanto más rápido haga este procedimiento, menos calor fluirá del comal hacia su palma. Eh, Aquí, ¿qué factor estamos incluyendo? Esta colcha, si se va a utilizar este edredón para un clima frío, entonces aquí entre más grueso sea, entre más sea la distancia, el grosor, mejor aislante será. Entonces en este caso el parámetro que aquí se estaría ampliando es la letra D. Y recuerde que la temperatura es un factor clave, ¿verdad? Por eso estos animales que viven en climas muy cálidos, en este caso eh, la temperatura corporal eh, se eleva muy rápido, entonces en este caso al utilizar agua, recuerden que el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, así que rápidamente refrescará la piel de estos elefantes. Entonces aquí, entre si más área mojo con el agua, pues más fácil fluirá el calor del elefante al agua. Eso es lo que aquí en este caso sería, ¿verdad? Entonces, así estamos explicando el calor por conducción. Hay varios factores que afectan uno sobre el otro. ¿Qué podemos decir de la convección? Es la segunda forma en la que el calor se transfiere y la convección ocurre cuando una masa de fluido caliente se mueve de una región caliente a una región fría. En este caso, por ejemplo, el humo es un factor de convección el que sigue porque el humo se mueve de una zona caliente hacia una zona fría. Siempre la convección es así. Obviamente, cuando ustedes pueden ver de que este gas está quitando, aquí arriba ya había un gas frío. Y si el gas caliente lo quita de ese lugar, el gas frío tiene que moverse hacia donde está el caliente y generar un ciclo que se llama una corriente de convección, en el que el patrón de circulación hace de que la masa fría sea desplazada por la caliente y la caliente sea desplazada por la masa fría como en un ciclo. Las corrientes de convección siempre ascienden por las leyes de Arquímedes y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo algunos animales utilizan las corrientes de convección para elevarse. En el caso de los buitres y todas las aves que planean, vemos de que aprovechan esas corrientes térmicas para elevarse sin utilizar esfuerzos de sus alas. El clima en general es una cuestión de pura convección, ¿verdad? Porque el agua en vapor se calienta, asciende a la superficie, a la atmósfera, y en la atmósfera un montón de fuerzas pueden crear estos patrones de convección. En este caso, si vemos este fenómeno atmosférico aquí, entonces aire muy caliente está ascendiendo y las fuerzas del viento ponen a rotar toda la masa de aire, pero aquí lo que está claro es que el aire caliente está ascendiendo y el aire frío está descendiendo en otras zonas de la atmósfera. Entonces, la fórmula para explicar la convección en términos analíticos es muy complicada y entonces la vamos a omitir por el momento. Solo vamos a recordar que la convección es una forma en la que el calor se transfiere, en el cual el calor no se mueve, sino que es la masa caliente la que se mueve y por lo tanto llevando calor consigo de una región cálida a una región fría.